Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En la historia criminal de México se encuentra una diversidad fascinante de asesinos en serie que han dejado una marca oscura en la memoria colectiva. Desde el infame caso del psicópata chalequero que sembró el pánico a finales del siglo XIX, hasta figuras enigmáticas como Gregorio Goyo Cárdenas o las temibles hermanas Poquianchis. No podemos olvidar a Juan Coronado, conocido como el asesino del machete, responsable de 22 crímenes atroces en los Estados Unidos. Los asesinos seriales mexicanos han teñido de rojo las crónicas policiales, tanto locales como internacionales. Ángel Maturino Reséndiz, por ejemplo, se convirtió en uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, vinculado a, al menos, 23 asesinatos y sospechoso de múltiples crímenes que aterrorizaron la ciudad de Juárez y más allá, en tierras estadounidenses. La sombra de estos individuos sigue siendo una parte sombría y perturbadora de la historia criminal de ambos países. En el oscuro panorama de los crímenes seriales y violentos, México ha visto surgir una serie de casos tan impactantes como los de Estados Unidos. Ciudad de México, en particular, ha sido escenario de algunos de los episodios más extraordinarios en la historia policial reciente. Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, se destacó como una asesina en serie que desconcertó al mundo de la criminología. Su caso sin precedentes marcó un antes y un después en el estudio de la serialidad asesina. México no solo es reconocido por su rica cultura y tradiciones únicas, que combinan influencias indígenas y españolas, sino también por su impacto internacional en diversos ámbitos, incluyendo el artístico. Por ejemplo, México no solo es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, sino que lamentablemente ha enfrentado décadas de violencia que han afectado profundamente a su población. En 1993, los alarmantes casos de feminicidio en Ciudad Juárez llamaron la atención a nivel internacional sobre la gravedad de la situación en el país. La magnitud de las víctimas fue tan preocupante que incluso agentes del FBI como Robert Ressler viajaron a Juárez para investigar y ofrecer asistencia a las autoridades locales. A pesar de las diversas hipótesis planteadas, muchos de estos crímenes aún permanecen sin resolver hasta el día de hoy. Este problema no se limita únicamente a Ciudad Juárez. En México existe un alto nivel de violencia de género que afecta a todos los sectores de la sociedad, no solo a los más vulnerables. Es por eso que en 2012 el feminicidio fue incorporado al Código Penal Federal. Por otro lado, los enfrentamientos entre diversos cárteles de droga exponen a la sociedad mexicana a un escenario donde la violencia se ha normalizado de manera alarmante. Cárteles como el del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y los Zetas han desencadenado una verdadera carnicería que ha cobrado miles de víctimas. En este contexto, la aparición de un asesino serial solitario que mata a 3 o 4 personas puede parecer casi insignificante, al menos para los medios de comunicación. En una ciudad como Ciudad de México, donde parece que ya se ha visto de todo y nada sorprende, el caso de la Mataviejitas tomó a todos por sorpresa. Entre los años 2002 y 2006, en Ciudad de México, docenas de ancianas fueron brutalmente asesinadas en sus propios hogares. La mayoría de ellas fueron estranguladas y apuñaladas hasta la muerte, aunque en varios casos también presentaban otras lesiones como moretones o golpes en el rostro. En algunos casos extremos, las víctimas fueron sodomizadas con diversos objetos. En las escenas de los crímenes se registraron robos de pequeñas cantidades de dinero y algunas pertenencias, pero nada que justificara realmente estos actos violentos. Inicialmente, estos crímenes no causaron una gran conmoción a nivel local. Sin embargo, conforme pasaban los meses y la policía del Distrito Federal no lograba dar con el asesino, el temor entre la ciudadanía comenzó a crecer. Entre febrero y noviembre del año 2003. Imagina una ciudad envuelta en un misterio escalofriante, donde los rumores y el miedo comenzaron a esparcirse como una neblina densa. Los análisis forenses habían conectado 9 crímenes horripilantes, todos teñidos por la misma mano oscura. Esta serie de eventos macabros
marcó un sombrío hito. Por primera vez las autoridades se enfrentaban a la posibilidad de que un asesino en serie acechaba en las sombras, tejiendo una red de terror que parecía acelerarse con cada golpe fatal. Los ataques creaban una atmósfera de consternación, especialmente porque cada escena del crimen estaba meticulosamente limpia de cualquier signo de entrada forzada. No había puertas derribadas ni ventanas rotas. Todo indicaba que el asesino poseía una capacidad perturbadora para ganarse la confianza de sus víctimas y persuadirlas de abrir sus puertas a su fatal destino. Esta habilidad no solo aterraba a la comunidad, sino que también planteaba un desafío monumental para los investigadores, acostumbrados a resolver crímenes violentos, pero no a lidiar con la astucia fría y calculadora de un depredador serial. En las escenas se encontraron huellas dactilares, testimonios mudos de la presencia del criminal, pero eran como fantasmas en la base de datos policial. No correspondían a ningún registro previo. El modus operandi del asesino era siempre el mismo, una firma que dejaba en cada escena, un patrón repetitivo y escalofriante que se convertía en el hilo conductor de una investigación cada vez más desesperada. En este ajedrez macabro, la policía del DF se encontraba en un punto crítico, balanceándose entre la rutina de la violencia cotidiana y el enigma de enfrentarse a una mente que siempre parecía estar un paso adelante. Resolver este enigma no sería fácil, y cada momento que pasaba sin respuestas solo servía para tejer una tela aún más densa de paranoia y miedo. Esta historia no era solo un relato de crímenes, era una carrera contra el tiempo, donde cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Al comenzar el año 2004, una serie de acontecimientos oscuros se desplegaron con una rapidez alarmante, sumando 4 nuevos capítulos a la ya extensa cadena de crímenes que sacudía la ciudad. Estos asesinatos recientes elevaban el total a 13 víctimas en menos de un año, una cifra que resonaba con un eco sombrío en los rincones más oscuros de la metrópoli. Las investigaciones se intensificaron y a través de meticulosas pesquisas, los investigadores desvelaron un patrón inquietante. Muchas de las mujeres asesinadas habían recibido la visita de una supuesta trabajadora social poco antes de sus muertes. Este detalle cobraba sentido en el contexto de una reciente política gubernamental en la Ciudad de México, que buscaba ofrecer beneficios económicos y asistencia médica directamente en los hogares de la población de tercera edad. Naturalmente, no era raro que enfermeras o enfermeros contratados por el Estado visitaran estas casas, lo que debería haber sido un gesto de cuidado y soporte. Sin embargo, lo que debía ser una medida de apoyo se torció en una oportunidad perversa para algunos delincuentes. El contexto permitió a estos criminales disfrazarse de benefactores para perpetrar robos, asaltos y violaciones a ancianas vulnerables que vivían solas. Estos actos viles, aunque horribles, no eran los únicos terrores que manchaban las calles. Los asesinatos que se investigaban parecían ser aún más diabólicos. Los expertos forenses confirmaron que todas las víctimas fueron estranguladas con una fuerza considerable, utilizando objetos tan variados como cuerdas, cables de utensilios eléctricos, correas, pañuelos de seda, medias elásticas e incluso estetoscopios. Este último elemento, en particular, reafirmó las sospechas de la policía acerca de la posible implicación de alguien dentro del sistema de salud estatal. Este macabro uso de los instrumentos de curación como herramientas de muerte planteaba una grotesca ironía y señalaba la profundidad de la traición. Los investigadores estaban no solo ante un caso de múltiples homicidios, sino también ante una traición a la confianza pública, donde los supuestos cuidadores se convertían en predadores. Esta revelación no solo intensificaba la urgencia de capturar al culpable, sino que también obligaba a una reflexión dolorosa sobre la seguridad y la protección de los más vulnerables en la sociedad. En el laberinto de estos crímenes, algunos testigos ofrecieron un detalle que parecía salido de un relato gótico. Una figura misteriosa, una mujer vestida de rojo, había sido vista visitando a algunas de las ancianas poco antes de que fueran brutalmente asesinadas.
Este rasgo distintivo, sin embargo, presentaba un enigma. Históricamente, las mujeres involucradas en asesinatos suelen ser asociadas con métodos criminales menos físicos, preferentemente el envenenamiento o el uso de armas de fuego para ejecuciones rápidas y discretas. El estrangulamiento, por el contrario, implica una confrontación directa y física, marcada por una lucha prolongada y agotadora que suele requerir considerable fuerza física y puede durar varios minutos. El acto de estrangular, aunque complejo y engorroso, es conocido por ser uno de los métodos predilectos entre algunos asesinos en serie masculinos, quienes encuentran en este acto una gratificación perturbadora, vinculada al sentido de poder y control absoluto sobre su víctima. Al cerrar sus manos alrededor del cuello de alguien, estos criminales experimentan el macabro placer de quitar la vida lentamente, sintiendo cada aliento que se desvanece bajo su presión. Este patrón de violencia plantea preguntas sobre el perfil del asesino. Si bien es cierto que algunas de las víctimas eran mujeres de edad avanzada, otras apenas superaban los 60 años y podrían haber sido capaces de ofrecer resistencia. Esto complica aún más la teoría de que una mujer, especialmente una que actúe sola, pueda ser la perpetradora, considerando los retos físicos que implica el método de estrangulación. Este contraste entre el perfil esperado de una asesina y la naturaleza de los crímenes suscita un análisis más profundo sobre las capacidades y motivaciones del criminal, así como la posibilidad de que esta mujer vestida de rojo podría estar trabajando con un cómplice, o incluso ser una distracción orquestada para desviar la atención de las verdaderas dinámicas en juego. La clave podría residir en entender no solo cómo, sino por qué se eligió este método tan visceral y demandante para llevar a cabo tan horrendos actos. Los detalles en torno a los crímenes que sacudían la comunidad eran escalofriantes y a la vez confusos. Las escenas del crimen revelaban un patrón perturbador: pocas señales de lucha y ningún rastro de piel bajo las uñas de las víctimas, indicando que pese a la brutalidad de los actos, las ancianas poco y nada pudieron hacer para defenderse. El asesino, con una eficacia escalofriante, había sometido a sus víctimas sin mayores complicaciones, lo que apuntaba a una premeditación y habilidad inusuales en la ejecución de sus actos. La descripción de una supuesta enfermera, relacionada con todos estos casos, intensificó el interés de la policía. Los testigos hablaban de una figura alta y corpulenta, de más de 40 años y una estatura superior al 1,70 m, con hombros anchos y rasgos toscos, adornada con lo que parecía ser una peluca rubia. Esta descripción llevó a los investigadores a una conclusión inquietante. Podía tratarse de un hombre disfrazado de mujer, posiblemente un travesti, utilizándolo como estrategia para ganarse la confianza de sus víctimas antes de perpetrar los asesinatos. La prensa no tardó en hacerse eco de estas revelaciones, apodando al criminal como el mataviejas o el mataviejitas, reflejando el perfil de sus víctimas. La lentitud inicial de la policía en reconocer la presencia de un asesino serial entre ellos generó una ola de críticas. Era inconcebible para muchos que, mientras los medios alertaban sobre la gravedad de la situación, la policía no hubiera advertido del peligro que acechaba a la población vulnerable. Con cada nueva víctima, encontrada estrangulada en su propio hogar cada 2 o 3 semanas, la presión pública y mediática se intensificaba. Las autoridades, sintiendo el peso de la urgencia, se enfocaron en resolver el caso lo antes posible. Uno de los principales sospechosos era Alejandro Obando, un exconvicto con un historial de violencia. Este individuo se convirtió en el centro de las investigaciones, mientras la comunidad esperaba respuestas y, sobre todo, justicia en un clima de miedo y consternación. La pregunta que se cernía sobre todos era inquietante. ¿Cómo un asesino podría camuflarse tan eficazmente en la sociedad, eludiendo durante tanto tiempo el alcance de la ley? El caso del mataviejitas se tornó aún más complejo y confuso con los acontecimientos del año 2003. El 18 de julio, un incidente violento marcó un punto crucial en la investigación. Alejandro Obando, un sospechoso previo,
ingresó al domicilio de una mujer de 63 años con intenciones nefastas. Tras un forcejeo, la víctima logró morderle la lengua cuando él intentaba besarla, lo que provocó que huyera del lugar. Este acto de valentía permitió su detención posterior, y por un momento la policía creyó que el terror había llegado a su fin. Sin embargo, la captura de Obando no detuvo la serie de crímenes. El 1 de abril de 2004, la Procuraduría General Judicial anunció la detención de otra sospechosa, Araceli Vázquez García, una mujer de 39 años que se hacía pasar por enfermera y doctora en un programa gubernamental para adultos. Vázquez, utilizando pelucas y batas de enfermera, lograba engañar a las ancianas para que le permitieran el acceso a sus hogares, donde cometía robos. Entre sus posesiones se encontraron objetos pertenecientes a una anciana de 81 años, recientemente asesinada. Aunque Vázquez aceptó más de 20 cargos por robo, negó cualquier participación en los asesinatos. La credibilidad de su detención, como la del Mataviejitas, se vio seriamente cuestionada cuando, 10 días después de su arresto, otra anciana, María del Carmen Cardona, fue encontrada estrangulada en su domicilio de la colonia Clavería con el cable de un televisor. Este trágico hallazgo desmoronó completamente la teoría de que Vázquez fuera la asesina serial, llevando a su liberación y forzando a las autoridades a empezar de nuevo la investigación. Los meses siguientes transcurrieron sin avances significativos ni declaraciones oficiales por parte de las autoridades respecto al caso del Mataviejitas. La frustración y el miedo crecían mientras la cifra de víctimas ascendía a 19. El misterio continuaba envolviendo la ciudad, con cada nuevo caso recordando dolorosamente la presencia aún latente de un asesino que eludía cada intento de captura, dejando una estela de angustia y desesperación en su camino. En un giro dramático dentro de la serie de eventos que sacudían a la comunidad, la policía anunció la detención de Jorge Mario Tablas, un hombre de 56 años, identificado como el presunto responsable de la serie de asesinatos que había mantenido a la ciudad en vilo. Con un historial de alcoholismo y drogadicción, Tablas se había disfrazado de enfermera, engañando a ancianas para que le permitieran entrar en sus casas bajo la fachada de ofrecer cuidados médicos. Fue acusado formalmente por los asesinatos de María Guzmán Nogués y María González Alcida, crímenes que se cometieron en mayo de 1998 y noviembre de 2003, respectivamente. A medida que la investigación avanzaba, parecía probable que se pudiera confirmar su participación en otros crímenes, creando una sensación de avance y alivio provisional entre los investigadores y la ciudadanía. Sin embargo, en una rueda de prensa, mientras los peritos de la Policía del Distrito Federal presentaban el perfil psicológico del sospechoso, describiéndolo como un travesti con ideas delirantes que creía ser el apóstol San Juan, sufría de depresión y tendencias suicidas y era considerado de alta peligrosidad, la trama tomó otro giro inesperado. Pocas semanas después de la detención de Tablas, una nueva víctima fue encontrada en su casa, estrangulada hasta la muerte. Este horrendo descubrimiento fue un golpe devastador para la policía, pues evidenciaba que el verdadero Mataviejas o Mataviejitas seguía en libertad, desafiando sus esfuerzos y continuando su rastro de muerte. La frustración y el temor se multiplicaron, exacerbados por la incertidumbre y la confusión sobre la verdadera identidad del asesino. ¿Era hombre o mujer? ¿Actuaba solo o había cómplices? Estas preguntas seguían sin respuesta, manteniendo a la comunidad en un estado de alerta y desesperación, mientras las autoridades luchaban por resolver el misterio y detener la ola de violencia que asolaba a los más vulnerables. La investigación del caso del Mataviejas del Distrito Federal estaba alcanzando niveles de complejidad y confusión sin precedentes. En un punto, los investigadores contemplaron la posibilidad de que no estuvieran lidiando con un solo asesino, sino posiblemente con dos criminales actuando en conjunto, o incluso con un imitador que complicaba aún más el panorama. La presión y las críticas hacia la policía eran intensas y constantes,
y cada nueva hipótesis parecía más inverosímil que la anterior. Una de las peculiaridades más extrañas del caso fue el descubrimiento de que 3 de las víctimas poseían réplicas del cuadro Niño en chaleco rojo del artista francés Paul Cézanne, una coincidencia que llevó a los investigadores por un laberinto de teorías incoherentes sobre los criterios del asesino para seleccionar a sus víctimas. Este detalle particular añadió un elemento casi surrealista a la investigación, haciendo que algunos criticaran aún más duramente a la policía por su aparente incapacidad para resolver el caso. Ante la frustración por la falta de avances significativos, se decidió formar una unidad especial centrada exclusivamente en este caso. Los criminólogos trabajaron para crear un perfil más detallado del posible homicida, describiéndolo como un hombre de entre 40 y 50 años, corpulento, de aproximadamente 1.75 metros de altura, sin empleo fijo y que utilizaba el transporte público. Todas sus víctimas eran mujeres ancianas, de entre 63 y 90 años, que vivían solas. Eran estranguladas en sus hogares y antes de huir, el agresor les robaba algo de dinero. A pesar de la acumulación de cadáveres, las evidencias recogidas, los sospechosos interrogados y los recursos invertidos, las autoridades finalmente tuvieron que reconocer públicamente la dificultad que estaban enfrentando en el esclarecimiento de los crímenes. Este reconocimiento no solo era un reflejo de la complejidad del caso, sino también de la persistente y macabra habilidad del asesino para eludir la captura, manteniendo en vilo a una comunidad cada vez más aterrorizada y desesperada por respuestas. En 2005, la situación en el Distrito Federal tomó un giro crucial al confirmarse finalmente la presencia de un asesino serial. La respuesta fue la implementación de una red de prevención más robusta, donde se alertaba activamente a la población sobre la amenaza de un criminal libre en las calles. Se distribuyeron varios retratos robots basados en las descripciones de testigos en distintas partes de la ciudad, marcando un momento en que la preocupación ciudadana escaló a niveles sin precedentes. Patricia Payán, una oficial de la Unidad 17 de Homicidios que estaba profundamente involucrada en el caso, propuso la idea innovadora de confeccionar un busto utilizando 150 retratos hablados del posible victimario. A pesar de la reticencia inicial, el resultado fue impresionante y se presentó en una conferencia de prensa, causando un revuelo significativo en los medios de comunicación. Nunca antes se había visto algo similar en una investigación criminal en la región, lo que generó tanto conmoción como críticas. Algunos sectores argumentaron que la presentación del busto era más un intento de justificar una investigación que, hasta ese momento, no había logrado identificar a un sospechoso concreto. Durante la conferencia, se afirmó que el asesino era un hombre que se disfrazaba de mujer. Sin embargo, la gravedad de la situación se profundizó apenas 48 horas después de esta revelación, cuando 2 nuevos cuerpos de ancianas fueron descubiertos estrangulados en sus hogares, elevando el total de asesinatos a 31. Este hallazgo sacudió tanto a la ciudadanía como a las autoridades, impulsando un incremento sustancial en la presencia policial en las calles. Las medidas de seguridad se intensificaron notablemente. No solo patrullas policiales se posicionaron en varias calles y avenidas, sino también agentes encubiertos comenzaron a patrullar parques, jardines y comercios. Su misión era clara: vigilar de cerca y tratar de identificar a cualquier individuo sospechoso que intentara entablar conversación con mujeres de la tercera edad. Este esfuerzo masivo reflejaba la urgencia y la determinación de las autoridades para capturar al asesino, restaurar la seguridad en la comunidad y poner fin a una serie de crímenes que había aterrorizado a la población durante demasiado tiempo. En un giro inesperado y lleno de tensión, el prolongado silencio tras la controvertida rueda de prensa donde se presentó el busto del posible mataviejitas y la intensa actividad policial en las calles parecieron tener un efecto. Los asesinatos cesaron durante meses, lo que llevó a los medios de comunicación y a las autoridades a especular que el asesino serial
acorralado por la atención mediática, podría haberse quitado la vida. Este escenario habría representado una derrota significativa para el cuerpo policial del Distrito Federal, dejando más de 30 casos de asesinatos sin resolver. Sin embargo, la suerte estaba a punto de cambiar. El 25 de enero de 2006, cerca de las 14:30 horas, Juana Barraza Samperio, una mujer de 49 años, fue detenida cerca de la colonia Moctezuma en Ciudad de México. Se le acusó del asesinato de Ana María de los Reyes Alfaro, una anciana de 82 años que había sido estrangulada con un estetoscopio y apuñalada varias veces con un cuchillo militar. El arresto ocurrió después de que Joel López, un joven inquilino del domicilio, se encontrara con una mujer alta, vestida completamente de rojo, que al notar su presencia, se alejó rápidamente del lugar. Intrigado, López entró hasta la cocina, donde descubrió el cadáver de Ana María de los Reyes. Acto seguido, salió corriendo tras la mujer de rojo y alertó a 2 agentes policiales cercanos, que al oír los gritos de López, lograron detener a la sospechosa, a pesar de su resistencia, y los golpes que propinó a los uniformados antes de ser reducida. La captura de Juana Barraza fue crucial, no solo por el arresto en sí, sino también por la similitud de su modus operandi con los crímenes atribuidos al Mataviejitas. Este evento marcó un momento decisivo en la investigación, proporcionando a las autoridades una oportunidad de cerrar una serie de casos que habían aterrorizado a la comunidad durante años. La detención también alivió la presión sobre el cuerpo policial, que enfrentaba críticas por la falta de avances en la resolución de los asesinatos. Con Barraza tras las rejas, comenzaba la tarea de vincularla formalmente a los otros crímenes y de entender completamente la magnitud de sus acciones, esperando que este arresto pusiera fin a uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de la ciudad. El arresto de Juana Barraza Samperio marcó un cambio radical en la dirección de la investigación del Mataviejitas. La evidencia forense, incluyendo la comparación de huellas dactilares encontradas en múltiples escenas del crimen, confirmó que ella era la persona detrás de los asesinatos. Tras los primeros interrogatorios, Barraza confesó haber asesinado a Ana María de los Reyes y a otras ancianas a lo largo de varios años. Los medios de comunicación rápidamente difundieron la noticia, aunque inicialmente se mostraron escépticos ante el desenlace. Las autoridades, ansiosas por demostrar la culpabilidad de Barraza, no perdieron tiempo en mostrar la similitud entre su perfil y el que los criminólogos y los retratos hablados habían descrito. Incluso fue exhibida ante las cámaras de televisión junto a toda la evidencia y el trabajo forense, asegurando al público que, esta vez, realmente habían capturado a la asesina responsable. Sin embargo, este inesperado giro en el caso generó diversas reacciones. Durante años, la investigación se había enfocado en la búsqueda de un asesino travesti, y no de una mujer como Barraza. Incidentes anteriores donde sospechosas como Vázquez y otras habían sido consideradas y luego descartadas, solo contribuyeron a la percepción de incompetencia y confusión dentro de la policía, pues quedaba claro que había una falta de certeza sobre la identidad del verdadero asesino. A pesar de que el caso del Mataviejitas parecía estar cerca de resolverse finalmente, las críticas no cesaron. Muchos consideraron que la detención de Barraza fue más un golpe de suerte que un triunfo de la habilidad policial, puesto que fue capturada casi infraganti cometiendo otro crimen. Para algunos, esto no representaba un mérito significativo para la policía, cuestionando la efectividad de la investigación y el proceso que llevó a su detención. Esta captura, aunque resolutoria, dejaba un sabor agridulce, resaltando las falencias y los retos que aún enfrenta la justicia en la lucha contra el crimen. Juana Barraza Samperio, conocida como la Mataviejitas, emergió como una figura desconcertante dentro de la historia del crimen en México, desafiando todos los perfiles y expectativas previas sobre asesinos seriales. El caso de Barraza no solo sorprendió a la sociedad y a las autoridades por su naturaleza, sino también por cómo consiguió eludir la detección durante tanto tiempo, incluso apareciendo en una transmisión televisiva nacional,
una semana antes de su arresto. En esa aparición, estaba en una arena de lucha libre, disfrutando del espectáculo y hasta bromeando con el entrevistador, declarándose una técnica ruda de corazón. Nadie en ese momento podría imaginar que estaba viendo a una asesina serial. La investigación y la captura de Barraza pusieron de manifiesto las deficiencias y los retos que enfrentan las unidades de policía. La rueda de prensa que presentó el busto basado en las descripciones no logró captar con precisión su apariencia, lo que fue señalado por algunos como un fallo crítico de la Unidad 17. Este detalle restó credibilidad a la investigación, ya que incluso después de su aparición en la televisión, nadie la reconoció como la buscada Mataviejitas. Su historia personal también empezó a desentrañarse en diversos foros y encuentros académicos alrededor del mundo, que analizaron en profundidad su compleja psicología. Juana Dayanara Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en Hidalgo, México, en un hogar disfuncional marcado por la desatención y el abuso. Su padre, Trinidad Barraza, abandonó a la familia temprano, y su madre, Justa Samperio, una alcohólica abusiva, nunca mostró interés en su hija. Juana fue maltratada física y verbalmente de manera constante. Se le negó la posibilidad de tener amistades y tampoco se le permitió asistir al colegio. La precaria situación económica en casa y el uso del poco dinero que Justa conseguía en alcohol solo añadieron más adversidades a su infancia, ya de por sí difícil. El caso de Barraza es uno de esos raros incidentes que desafían las narrativas comunes en la criminología y provocan un profundo cuestionamiento sobre las dinámicas de género, los perfiles criminales y las técnicas de investigación. A pesar de los múltiples fallos y críticas, su captura finalmente proporcionó cierto cierre a una serie de crímenes horribles, aunque dejó muchas lecciones importantes para las autoridades en términos de cómo manejar y prevenir casos futuros de asesinatos seriales. En las bulliciosas calles de la Ciudad de México, donde el sol acaricia los adoquines y los secretos se esconden en las sombras, se desenvuelve la historia de Juana Barraza, un relato de adversidades, supervivencia y transformación inesperada. A la tierna edad de 12 años, la madre de Juana la condujo al umbral de José Lugo, un hombre que duplicaba su edad. El aire olía a cerveza barata, y la risa resonaba en la habitación tenue. José, un lobo disfrazado de humano, la miró con avidez. A cambio de 3 cervezas, aceptó lo impensable, su inocencia. Así comenzó el descenso de Juana a un mundo retorcido de abuso y traición. A los 13, Juana cargaba el peso de la maternidad. La crueldad de José no conocía límites. No solo violaba su cuerpo, sino también atormentaba su alma. Ella resistió, su espíritu inquebrantable, hasta la muerte de José cuando cumplió 17 años. Sola, sin un lugar al que llamar hogar, Juana regresó a la casa de su madre. Allí, en medio del caos, encontró consuelo en su padrastro, la única luz en su tumultuosa adolescencia. La capital la llamaba, su resplandor de neón prometía escape. Juana conoció a un taxista y sus vidas se entrelazaron, pero el destino tenía más giros preparados. Un apasionado romance con un misterioso narcotraficante terminó abruptamente, dejando a Juana atormentada por preguntas sin respuesta. ¿Estaba su desaparición relacionada con el peligroso mundo que habitaba? La desesperación alimentó la resiliencia de Juana. Malabaró empleos diversos, lavaba y planchaba ropa ajena, exploraba técnicas de enfermería y vendía palomitas de maíz junto a una arena de lucha libre. Fue allí, rodeada de luchadores enmascarados y multitudes rugientes, donde el destino intervino. Juana, una fuerza imponente de 1,85 metros, descubrió su fuerza oculta. Se adentró en el ring, su cuerpo marcado por cicatrices y determinación, y se convirtió en luchadora semiprofesional. Bajo los reflectores, Juana se transformó. Surgió su alter ego, una vengadora enmascarada que lidiaba con oponentes, canalizando su dolor en poder. La multitud vitoreaba, ajena al pasado fracturado que cargaba. Juana Barraza, antes víctima, ahora se alzaba alta, puños apretados,
desafiando su historia. El legado de Juana trasciende el ring. Luchó no solo por la victoria, sino por la supervivencia, por sus hijos, por la niña que una vez fue, y por cada voz silenciada. Su historia resuena en el tiempo, testamento de resiliencia, redención improbable, y el espíritu indomable de una mujer que emergió de las sombras como una guerrera. La trayectoria de Juana Barraza, marcada por adversidades y desviaciones dramáticas, culmina en una serie de eventos que definen su legado como la Mataviejitas. Su apodo, la Dama del Silencio, durante su breve carrera en la lucha libre, refleja una ironía macabra con su posterior infamia. A pesar de su éxito inicial en el ring, una lesión en la espalda truncó su carrera como luchadora, lo que la llevó a permanecer en el entorno de la lucha libre, esta vez como organizadora de eventos y promotora de luchadores. Aunque analfabeta, su fuerte personalidad le permitió desenvolverse con efectividad en este rol. La muerte violenta de su hijo mayor en 1994 fue otro punto de inflexión en su vida, dejándola eventualmente desempleada y regresando a las afueras de la arena para vender palomitas, luchando por sobrevivir financieramente. La escasez de dinero la empujó hacia actividades criminales, utilizando su capacidad de persuasión para engañar a ancianas en parques o centros comerciales, inicialmente con pequeños robos y eventualmente llevándola a cometer asesinatos. Según las autoridades, los crímenes comenzaron en 2002, aunque algunos criminólogos sugieren que podrían haber empezado ya en 1998. Durante los interrogatorios, Barraza demostró su método para asesinar a sus víctimas, utilizando instrumentos como sogas, cables, correas o pañuelos para estrangularlas. Este acto, descrito por ella durante la reconstrucción de una escena del crimen, fue tan intenso que le provocó una reacción física que describió como similar a un orgasmo. Este detalle perturbador llevó a que se le realizaran diversos exámenes psiquiátricos que revelaron rasgos psicopáticos y una deficiencia en los lóbulos frontales de su cerebro, sugiriendo anomalías neurológicas que podrían haber influido en su comportamiento violento. La historia de Juana Barraza es un estudio de caso sobre cómo el trauma, la desesperación y las circunstancias pueden moldear de manera devastadora la psique humana, llevando a actos de violencia inimaginable. Su caso sigue siendo objeto de análisis en criminología y psiquiatría forense, buscando entender las complejas interacciones entre la neurología, la psicología y el crimen. La historia de Juana Barraza es un relato complejo y oscuro que refleja tanto su personalidad multifacética como los intrincados procedimientos legales en México. Tras su arresto en 2006, las declaraciones de Barraza variaron significativamente. Inicialmente, aceptó la responsabilidad de 20 asesinatos, explicando que su motivación era un profundo resentimiento hacia su madre y, por extensión, hacia las ancianas que, según ella, le recordaban a su madre. Sin embargo, con el tiempo, Barraza cambió su declaración y se proclamó inocente de todas las acusaciones. En 2008, fue encontrada culpable de 17 asesinatos y recibió una condena inicial de 759 años y 17 días de prisión. Aunque la fiscalía alegaba que estaba vinculada a al menos 40 asesinatos, esta afirmación no se reflejó completamente en la sentencia final. Posteriormente, Barraza apeló la sentencia, declarándose inocente ante las cámaras, lo que eventualmente llevó a la reapertura del caso. Gracias a la defensa de un abogado eficiente, su condena fue reducida a 50 años por 16 asesinatos confirmados. Las autoridades mexicanas están convencidas de que Barraza está vinculada a por lo menos 33 casos, aunque los expertos sugieren que el número real podría ser incluso más alto, estimando entre 40 y 50 víctimas. Actualmente, Barraza cumple su condena en la prisión de Santa Marta, Acatitla, donde ha asumido un rol inesperado dentro de la comunidad carcelaria. Se ha convertido en una figura de cierta notoriedad, rodeada siempre por 2 o 3 mujeres que actúan como sus guardaespaldas. A pesar de su pasado violento, parece llevar una vida relativamente tranquila dentro de la prisión, dedicándose a actividades como cantar,
dar clases de baile a otras reclusas y vender tacos 2 días a la semana. Además, ha aprendido a leer y escribir durante su tiempo en prisión. La vida de Juana Barraza en la cárcel refleja una transformación personal notable y destaca la complejidad de las respuestas humanas al encarcelamiento. Su caso continúa siendo objeto de estudio y discusión, no solo por los crímenes que cometió, sino también por las características únicas de su personalidad y comportamiento, tanto antes como después de su condena. La historia de Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, sigue fascinando y perturbando tanto a la opinión pública como a la comunidad científica. A través de las entrevistas otorgadas como parte del programa educativo carcelario, Barraza ha mostrado una evolución en su comportamiento frente a los medios. Inicialmente más abierta sobre sus crímenes, con el tiempo ha hablado menos de ellos, mostrando una indiferencia que podría ser interpretada como un rasgo clásico de psicopatía. La falta de remordimiento y empatía por sus víctimas. En una serie de entrevistas titulada 5 voces en el purgatorio, Barraza se mostró relajada y sonriente, reiterando su inocencia a pesar de las evidencias y condenas. Este comportamiento es particularmente inquietante, dado que la psicopatía, aunque menos común en mujeres, se manifiesta en su caso con claridad. Las emociones que Barraza ha demostrado son principalmente en respuesta a circunstancias que la afectan directamente, como la separación de sus hijos y nietos. Su matrimonio y posterior divorcio de un reo de alta peligrosidad añaden otra capa a su complicada vida personal y su interacción con otros dentro del sistema carcelario. Estos elementos de su vida personal y su comportamiento en la cárcel contrastan fuertemente con el perfil típico de asesinos seriales, especialmente femeninos. El caso de Barraza es único no solo por su género, sino también por su método. La estrangulación es raramente elegida por mujeres. Además, la mayoría de las asesinas seriales tienden a matar a personas conocidas o familiares, no a víctimas aleatorias como lo hizo Barraza. Este comportamiento ha generado un amplio interés criminológico y científico, ya que desafía muchos de los patrones observados en estudios de asesinos seriales. Barraza, la dama del silencio, continúa siendo un enigma, y su resistencia a revelar más sobre sus motivaciones y acciones sostiene su apodo de luchadora, tanto literal como figurativamente. Su caso sigue siendo objeto de estudio y discusión entre criminólogos y psicólogos, intentando desentrañar los misterios de su mente y comportamiento criminal.